hijas, ¿qué te parece? Pinche vieja dramática, si estaba respirando, hija de tu puta madre, te digo que eres mamada. Buenas noches, ¿recuerdan esta imagen? Se dio a conocer hace poco menos de un año. 2 soldados y 3 policías federales torturaron así en Guerrero a una mujer ligada a grupos criminales. Hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una dura recomendación al secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, por varias causas relacionadas con esos hechos. Otra vez el ejército quedó exhibido como un gran violador de los derechos humanos, algo que los detractores de las Fuerzas Armadas no van a dejar pasar. No importa que los responsables de aquellas torturas estén presos desde hace más de un año, enfrentando juicios ante juzgadores penales y militares. Hoy también el general Cienfuegos respondió que en la lucha contra los criminales, ahí seguirá el ejército. El ejército en las calles continuará. No nos vamos a retirar. Yo no sé de dónde salió la idea. La gente es la que no quiere que nos vayamos. No es nada más la orden del presidente de la República, es la propia sociedad la que nos está exigiendo que no nos vayamos. Y ahí vamos a estar, mientras la sociedad lo pida y el presidente no ordene lo contrario. ¿Cuánto de fatalidad, de desdicha, de desgracia, de infelicidad hay en cada uno de estos episodios del círculo perverso mexicano? Los militares se quieren ir a los cuarteles, pero no pueden, porque no hay policías que cuiden a los ciudadanos de los criminales, porque nadie está trabajando en serio para que haya buenas policías que cuiden a los ciudadanos de los criminales. Y ni hablar, mientras tanto, los militares tendrán que seguir pagando. Y hablando de desdicha, menos de 3 meses después de la explosión que cobró más de 40 vidas en Tultepec, los tultepequenses que hace menos de 3 meses lloraban a sus víctimas, salieron a celebrar con cohetes, con explosivos, con pirotecnia producida ahí mismo. ¿Quieren una mejor metáfora de aquello de que la vida no vale nada? Tultepec, Estado de México, República Mexicana, 8 y 9 de marzo de 2017. Ahí están las imágenes, 178 lesionados, 148 por quemaduras. Pero la vida sigue. Este jueves también tendremos.
Una vez más se le niega a Elbester Gordillo el beneficio de la prisión domiciliaria. El gobierno de Estados Unidos no ha tomado la decisión de separar a las madres de sus hijos cuando intenten cruzar ilegalmente la frontera, dice en Washington el canciller Luis Videgaray. Andrés Manuel López Obrador regresa a Veracruz y de inmediato se enfrasca en otra gresca verbal con el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. López Obrador. Linares. ¿Qué López Obrador? Andrés Manuel López Obrador. Tiene una casa en Boca del Río que no la tiene ni Obama. Te reto, López Obrador, a que el próximo sábado por la noche debatamos. 2 de cada 3 mexicanos entrevistados afirman haber tenido retrasos en sus vuelos durante los últimos meses, de acuerdo con una encuesta de la Cámara de Diputados. Un magistrado federal reiteró su negativa de conceder la prisión domiciliaria a la maestra Elbester Gordillo. Esto a pesar de que hace 3 semanas ya un tribunal colegiado le pidió que revisara el fallo y concediera el beneficio. El abogado de la maestra, Marco Antonio del Toro, dijo que Elbester tomó con serenidad la noticia. ¿Y cómo tomó esta noticia? ¿Cómo la vio? Perfectamente, estábamos en la posición de que este era uno de los escenarios posibles, estábamos preparados para ello, ella está perfectamente preparada para ello, como ustedes saben, ella es, si bien tiene una serie de padecimientos, es una mujer muy cerebral, muy precisa en sus cosas y por tanto simplemente va a esperar que el derecho que le asiste se conceda. Abogado, buenas noches. ¿Está perdida la maestra? ¿Nunca va a alcanzar el beneficio de la prisión domiciliaria? No, Ciro, te comento. El día de hoy el magistrado no negó la prisión domiciliaria. Me explico. Nosotros, después de un largo litigio de 2 años, obtuvimos una sentencia de amparo en donde se le ordenó a este magistrado el que acate ese fallo protector, el que acate esa sentencia. Conforme a la ley, dicho magistrado tiene que formular una propuesta de cumplimiento. Eso es lo que dictó hoy, una propuesta de cumplimiento que va a ser calificada por la magistrada que originalmente nos concedió el amparo. ¿Cuándo, abogado? Conforme a la ley, el día de hoy que dictó esta propuesta de cumplimiento se le estará transmitiendo a la magistrada seguramente el día de mañana y en los próximos días, seguramente la próxima semana, podremos tener una calificación de cumplimiento en donde la magistrada deberá de determinar, opción A, que se acató el fallo protector con esta propuesta, opción B, que no se acató, como nosotros creemos, el fallo protector con esta propuesta, y ella está obligada a hacer valer esta sentencia firme de amparo que obtuvimos, que llegamos hasta la última instancia judicial ante un 5º tribunal colegiado en materia penal. Ciertamente, Ciro, te debo de decir que es lamentable que en temas de salud, de edad, en donde los requisitos son transparentes, claros, y que desde luego no existe ningún riesgo de fuga, máxime, cuando la maestra ha estado internada en un hospital por más de 1 año, 2 meses, con 3 policías y jamás ha tenido el más mínimo problema que pudiera evidenciar un potencial riesgo de fuga, pues resulta patético pensar que la justicia mexicana retarde una situación de este orden, no en este caso, sino en cualquier caso de una persona en circunstancias análogas. Escuchándolo entonces, escuchándote, Marco Antonio, entonces la maestra podría salir la próxima semana. Estamos en espera de que la magistrada revise la propuesta que le envió hoy el primer tribunal unitario, determine si con lo que le está presentando acata o no la sentencia. Nosotros creemos que no, porque lo cierto es que los requisitos, tú los conoces, son muy claros: tener más de 70 años, sí. no constituir un riesgo de fuga, no estar acusado por secuestro. Pues bueno,
pues parecería que es evidente que estamos dentro de esas hipótesis, aunadas a cuestiones de derechos humanos con enfermedades crónicas. Lo veremos la próxima semana. Gracias, Marco Antonio, buenas noches. Muy buenas noches y Gracias. que estés muy bien, Ciro. Bye. Como veíamos al inicio del programa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió hoy una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional y también a la Comisión Nacional de Seguridad por el caso de tortura de esta mujer, Elvira Santibáñez, mujer que fue torturada en Ajuchitlán, Guerrero. Esta recomendación obliga a indemnizar a Elvira y a 6 personas más consideradas como víctimas. Eso sí, es igual, no juego las muñecas, ¿qué te parece? A partir de la difusión de este video en la mañana del 14 de abril del año pasado, Elvira Santibáñez dejó de ser una víctima de tortura anónima. El único rastro de su detención lo encontramos publicado un año antes en un portal de noticias local de Guerrero, en el que se informaba que Elvira, de 21 años de edad, José Villalobos, de 32 años, y Juan Hernández, de 35, habían sido detenidos por elementos del Ejército y la Policía Federal con armas de fuego, dinero y una motoneta. Eran miembros de la familia michoacana. En la nota no se hablaba de tortura. 2 días después de la presentación del video, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, reconoció y condenó el acto de tortura. En nombre de todos los que integramos esta gran institución nacional, ofrezco una sentida disculpa a toda la sociedad agraviada por este inadmisible evento. El comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, también reconoció que sus elementos habían torturado. Ante estos hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos inició de oficio una queja por el acto de tortura. De su recomendación, basada en la investigación de la Sedena, la PGR, los testimonios de las víctimas, testigos y acusados, señala que los hechos ocurrieron de la siguiente manera. Militares y policías federales ingresaron a la casa de Elvira Santibáñez en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Ahí la detuvieron junto con 2 hombres, José y Juan. Se los llevan a instalaciones militares. Ahí, Elvira fue golpeada por 3 mujeres, 2 vestidas con uniforme del Ejército y una con el de la Policía Federal. Luego fue interrogada por un hombre con uniforme militar. Del cuartel se llevan a Elvira a un taller mecánico abandonado. Una soldado y una policía federal la obligan a hincarse, la esposan y le colocan una bolsa de plástico en la cabeza. 17 horas después, los detenidos fueron trasladados a Iguala, Guerrero, para ponerlos a disposición del Ministerio Público Federal. Por el momento, una soldado policía militar y un capitán del Ejército han sido procesados en el fuero militar por desobediencia y en la PGR por tortura. En ambos procesos no se ha dictado sentencia. Siguen presos en una cárcel militar. Mientras tanto, 3 policías federales, entre ellas una oficial que se ve en el video, también fueron procesados por el delito de tortura y se encuentran internados en cárceles federales. Elvira, la mujer torturada, así como Juan y José, aún están presos en cárceles federales, acusados de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Pinche vieja dramática, si estaba respirando, hija de tu puta madre, te digo que eres dramática. Después de la decisión del PRD de destituir a Miguel Barbosa como coordinador de los senadores del partido, hoy 15 de los 19 integrantes de la bancada ratificaron a Barbosa como su coordinador parlamentario. El oficio fue enviado a la mesa directiva. Sin embargo, va a ser hasta el martes cuando se defina si se acepta la remoción y se tenga una idea más clara de qué es lo que va a pasar. Pero antes del martes, Miguel Barbosa asegura que va a dar una sorpresa. El día lunes vamos a dar a conocer sobre este asunto una decisión política del grupo parlamentario, de 15 integrantes del grupo parlamentario.
el lunes, dice Barbosa, ante este anuncio, ante esta sorpresa para el lunes, la senadora Dolores Padierna, quien ha sido designada por el PRD como nueva coordinadora, adelantó a Imagen Noticias de qué se va a tratar este anuncio, esta sorpresa del lunes. Esa convocatoria del lunes es para darle otro golpe político al PRD. Lo que quieren anunciar es que se apropian, se adueñan del grupo parlamentario del PRD, aunque no sean del PRD. Yo no sé cómo puede sustentarse eso, pero... Bueno, sobre este conflicto entre los senadores perredistas, la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, pidió al presidente del Senado, a Pablo Escudero, que no se meta en la vida interna del partido y que respete la destitución de Miguel Barbosa. Esto luego de que Escudero aseguró que Barbosa será considerado coordinador hasta que el Tribunal Electoral no resuelva lo contrario. Si la sorpresa del lunes es que la mayor parte de quienes integran la fracción del PRD formen algo parecido a una nueva fracción o una fracción independiente, la pregunta será, ¿y en dónde queda el PRD? Si esto se resuelve con votos, ellos podrán decir que forman un grupo, un nuevo grupo, 15 personas, y Dolores Padierna quedaría encabezando una fracción de solo 4 senadores, 3 y ella. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que no se raja a ser candidato en el 2018. Miguel Ángel Mancera no se raja rumbo al 2018. Nunca nos rajamos. No tengo por qué rajarme. Todo dependerá de la gente. Si la gente entonces decide que no vayamos, pues eso ya será una decisión de la gente. Mientras no sea eso, ahí vamos para adelante. Bueno, pues 2 semanas después, Andrés Manuel López Obrador regresó a Veracruz, abrió fuego contra el gobernador Miguel Ángel Yunes, fuego verbal, todo esto han sido palabras, y Miguel Ángel Yunes pues le respondió. Vamos a ver qué se dijeron hoy. El cuarto round entre Andrés Manuel López Obrador y Miguel Ángel Yunes lo inició nuevamente López Obrador durante su cuarta gira en Veracruz desde que Yunes asumió el gobierno del estado. Pero Yunes es lo mismo. ¿Sí? Pero la gente no lo sabe. Sí, el ISSSTE y tiene muchísimas propiedades. Tiene una casa en Boca del Río que no la tiene ni Obama. No pasó ni medio día para que Miguel Ángel Yunes contestara. Ya llegó de nuevo López Obrador a Veracruz. Viene con las mismas locuras de siempre. No trae una sola idea para resolver los graves problemas que vivimos en nuestro estado. No se mete con Duarte. Porque le daba lana. Le tiene gratitud a Duarte. Pero Obrador sí ha mencionado a Duarte, aunque en menos ocasiones que Yunes. En 9 días que ha estado en Veracruz, López Obrador ha dicho el nombre de Duarte en 6 ocasiones durante eventos públicos y en sus videos contra Yunes. Yunes es el justiciero. No, ya sabemos que Duarte es un ladrón. En este round, Yunes insistió en el reto que ya había lanzado y uno a uno se fueron respondiendo los golpes. Y lo reto nuevamente a debatir. Te reto, López Obrador, a que el próximo sábado por la noche debatamos. Recibe 1,000 millones de pesos anuales para hacer política, para hacer campaña. Más de 3 millones de pesos diarios para hacer campaña. Esos 1,000 millones no los tiene ni Obama, López Obrador. Tiene yates, 2 hijos, un hijo, presidente municipal de Boca del Río, otro hijo, senador, y el que es senador ahora está pidiendo licencia porque lo quiere imponer como presidente municipal de Veracruz. Pero dice que él es un hombre limpio y que él no tiene propiedades. Miente, sí tiene propiedades y aquí están, miren. Pero ¿qué es lo que hacen? Para mentirle a los mexicanos y decir que él no tiene nada,
pone todo a nombre de su esposa. Tú sabes perfectamente bien que Duarte te financiaba. Tienes temor de enfrentarte conmigo porque te voy a exhibir frente a todos los mexicanos. Debatamos, no seas sacón. Qué cosa esto de López Obrador con Miguel Ángel Yunes. Bueno, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, estuvo en Washington y se reunió en la Casa Blanca con el asesor de Seguridad Nacional, con Herbert McMaster, con el asesor senior del presidente, con Jared Kushner, y con el director del Consejo Nacional Económico, con Gary Cohn. A ellos les manifestó la preocupación del gobierno mexicano por la posible puesta en marcha de una política de deportaciones que separe a las familias de migrantes. Ante nuestra grave preocupación por la posible separación de las familias mexicanas, la respuesta que tuvimos del gobierno de los Estados Unidos es que esta es algo que están estudiando la posibilidad de hacerlo, que no es una decisión tomada. El gobierno de México reitera que tenemos la absoluta disposición para llegar a buenos acuerdos, a tener un diálogo siempre constructivo con el gobierno de los Estados Unidos, siempre y cuando se respeten principios fundamentales, entre ellos, en primer lugar, los derechos humanos de las y los mexicanos en los Estados Unidos. Bueno, así como llevamos la cifra, el registro de en cuántos mensajes el gobernador Yunes habla de el ex gobernador Javier Duarte, empezaremos a llevar también el recuento de cuántas visitas hace Luis Videgaray a Estados Unidos. Lleva ya 4 viajes, 4 veces ha estado en Estados Unidos en 64 días en el cargo. Pues esto supera por mucho el número de viajes que llevaron a cabo José Antonio Meade y Claudia Ruiz Massieu cuando estuvieron en la Cancillería. Desde que Luis Videgaray asumió el cargo de secretario de Relaciones Exteriores, ha realizado 4 visitas de trabajo a Estados Unidos, 3 en Washington y 1 en Nueva York. En promedio, una gira de trabajo cada 15 días. En solo 2 meses, Videgaray ha hecho una tercera parte de los viajes que José Antonio Meade hizo en 33 meses cuando fue canciller. Y el 20% de los viajes que hizo Claudia Ruiz Massieu en los 16 meses que fue secretaria de Relaciones Exteriores. Bueno, el gobierno de Estados Unidos pospuso hasta el 15 de marzo la presentación de las bases para la licitación del diseño y construcción del muro fronterizo con México. Según el calendario, la fecha de emisión de estas bases debió ser ayer. Es una semana de retraso, será una semana de retraso. Hasta ahora se ha informado que hay 582 empresas interesadas en construir el muro. La patrulla fronteriza de Estados Unidos informó que de octubre a febrero 57,000 familias fueron detenidas al intentar ingresar ilegalmente a Estados Unidos desde México. Es más del doble comparado con el mismo periodo del año, con el periodo anterior. Sin embargo, el flujo de detenciones bajó, se redujo conforme se acercó la fecha en que Donald Trump tomaba protesta. Entre noviembre y diciembre, todavía con Barack Obama como presidente, se detuvo a más de 30,000 familias, cifra que bajó a 9,000 en enero. Donald Trump, hay que recordarlo, asumió el día 20 de enero. Pero en febrero, ya con Trump como presidente, la cifra cayó a 3,000 familias detenidas. El gobierno de Trump asegura que esta reducción se debe gracias a las nuevas políticas migratorias. Ayer le informaba sobre las medidas que habían puesto de preponderancia al grupo en torno a América Móvil. Hoy hablaremos de las que se le impusieron al grupo en torno a Televisa. La Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene como objetivo procurar una mayor competencia. ¿Qué es lo que hacen? Cuando se tomó la resolución originalmente se había dicho que deberían compartir la infraestructura que es pasiva, es decir, las torres, las antenas, etcétera, etcétera. Ahora en esta resolución el punto más relevante es que se les obliga a compartir la llamada infraestructura activa, es decir, tendrán que compartir en algún momento estudios, algún momento y dar servicios en temas transparentes, anunciar cuáles son los paquetes, y Televisa respondió que esta resolución viola la Constitución,
viola el título y que no entiende qué es lo que ha venido pasando. Reconoce, por ejemplo, el surgimiento de Grupo Imagen Televisión como un fuerte competidor en la televisión abierta y las otras maneras de ver contenidos, como son las llamadas OTTs. Ahí lo que dicen es que no se ha generado suficiente competencia. El Instituto Federal de Telecomunicaciones lo que dice es: no estamos determinando qué es lo que ha pasado en el mercado. Cuando se hizo la regulación de preponderancia, esta que ordena el Congreso de la Unión, lo que se pone es, son preponderantes quienes tienen la mitad más uno y se les tienen que aplicar medidas. En los últimos meses se vino revisando y toman este par de decisiones. Insisto, en Televisa es que van a tener que compartir más su infraestructura, que van a tener que enseñar sus tarifas, y en el caso de América Móvil, que van a tener que, el acceso a los hogares, van a tener que crear una empresa propiedad de América Móvil que dé este servicio. Lo que está buscando es aumentar la competencia a favor de los consumidores. Hoy si vemos los datos en competencia, en todos los sectores de las telecomunicaciones han crecido de una manera verdaderamente importante. Bueno, ¿vas a rematar con la inflación o con otra cosa? Rematemos con esta inflación que terminó en el 4.86%. ¿Ya es momento de angustiarnos? ¿Ya es momento de decir que se perdió el control? Yo diría que no. A ver, hay que compararnos con Venezuela, que tiene una inflación de 42,5% en los primeros 2 meses del año y que van a superar el 720 que tuvieron el año pasado. La inflación más alta en la historia de este país es de 180% en 1988, en algún momento de ese año. La inflación, ¿qué le pasó otra vez? Sigue muy influida por el precio de los energéticos, pero sigue tendiendo a disminuir. Créame, la inflación va a terminar abajo del 4.5% al final de este año. Bueno, hace un par de días informamos de la discusión que se está dando en la Cámara de Diputados para reformar la ley del consumidor. Esto para sancionar a las aerolíneas abusivas. Se pide, entre otras cosas, que se devuelva el 20% del costo del boleto del avión a los pasajeros que vivan un retraso de más de media hora, cosa por lo demás común. El martes hubo una reunión con los directivos de la Cámara Nacional del Aerotransporte. Ahí se dio a conocer que el 68% de los usuarios, 2 de cada 3, dijo haber tenido retrasos en sus vuelos en los últimos meses. Esto de acuerdo con una encuesta que elaboró en febrero el Centro de Estudios de la Cámara de Diputados con usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los diputados prometieron votar esta reforma en el Pleno, ya lo veremos, a más tardar, dicen que el próximo jueves, lo veremos. Bueno, un grupo de diputados de Movimiento Ciudadano llevó a cabo una campaña informativa en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para invitar a los usuarios a que denuncien abusos por parte de las aerolíneas. Es la campaña denominada Que no te den el avión, mejor mándalos a volar. Es la campaña que hicieron la semana pasada en Guadalajara. Los diputados estuvieron ahí durante más de una hora repartiendo folletos, propaganda. Y hablando de legisladores, diputadas y también diputados del PRI, del PRD, de Morena y del Movimiento Ciudadano tomaron la tribuna de San Lázaro, protestaron porque un dictamen que tiene que ver con el aborto fue retirado de la orden del día en último momento y ellos exigían que el tema se discutiera hoy como estaba programado. Los grupos parlamentarios, después de esta protesta, llegaron a un acuerdo para que este asunto, el dictamen relacionado con el aborto, se discuta el martes. Estamos en medio de una discusión. Si resulta procedente ir rezando
Hacemos una pausa y al regresar vamos a ver cómo quedaron lanchas y vehículos de inspectores ambientales en Sonora, esto por una protesta de pescadores. Hubo 15 pescadores heridos. Volvemos. Romero. ¿Qué más tenemos, Paola? La empresa británica British Petroleum inauguró Satélite Estado de México, la primera gasolinera extranjera en México. Pedro Joaquín Caldwell, secretario de Energía, dijo que para este año BP planea abrir 200 estaciones en el país. En los próximos 5 años abrirán más de 1,000 estaciones que ofrecerán gasolinas Magna, Premium y Diesel. El director general de BP México, Álvaro Granada, informó que los precios se determinarán por el mercado, pero respetarán los establecidos por la Comisión Reguladora de Energía. El gobierno de la Ciudad de México firmó un convenio con AT&T para dotar de Wi-Fi gratuito a usuarios de las 11 líneas del metro. A partir de agosto, la línea 7, que va del Rosario hasta Barranca del Muerto, será la primera en contar con el servicio. Las siguientes líneas serán la línea 1 de Pantitlán Observatorio y la línea 3 de Indios Verdes a Universidad. Jorge Gaviño, director del metro, aseguró que la empresa AT&T invertirá 1,800 millones de pesos para permitir que 5.5 millones de usuarios tengan internet gratuito. Además, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, informó que la línea 12 tendrá un tratamiento especial debido a que sus trenes funcionan con un sistema de pilotaje automático, por lo que ingenieros de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional trabajarán en este tramo. José Miguel Castillo, abogado de Dulce Silva, novia del vocero de Andrés Manuel López Obrador, César Yáñez, informó que Dulce está en huelga para exigir que se cumpla el amparo que se resolvió a favor, en el que se ordena su libertad. Dulce Silva fue detenida en marzo del año pasado porque se le acusó de fraude y de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Su abogado señaló que también ha recibido amenazas dentro del penal y que las autoridades no le han permitido ver a su hija. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente presentó una denuncia por los hechos de ayer en la noche en los que se agredió a 10 inspectores federales y se incendiaron 15 coches oficiales en el Golfo de Santa Clara, Sonora. ¡Levántalo con los cuernos, hijo de tu puta madre! ¡Ciérrenle la puerta! Estas protestas se registraron porque los pescadores no recibieron la autorización para la captura de curvina golfina, ya que podría afectar a la vaquita marina. Sin embargo, la Profepa señaló que los pescadores no solicitaron a tiempo los permisos. Los pescadores afirman que esto afectará a 1,300 familias que dependen de esta actividad para obtener ingresos por 13.500.000 pesos en la temporada. Normalistas de Oaxaca cerraron los accesos a la terminal de autobuses de la ciudad de Oaxaca para exigir a las autoridades la contratación inmediata de más de 1,000 egresados de las 11 normales del estado. Otro grupo de estudiantes retuvo 2 camiones de empresas refresqueras y los llevó al Zócalo frente al Palacio de Gobierno, donde mantienen un plantón desde ayer. El gobierno informó que ha mantenido mesas de negociación con la sección 22 y que ya comenzó con la contratación de 713 normalistas que presentaron la evaluación docente. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la decisión que había tomado el INE, el Instituto Nacional Electoral, de disminuir en 10% el salario de 31 de sus funcionarios, incluidos los 11 consejeros electorales. Por unanimidad, los magistrados del tribunal resolvieron la impugnación que presentó el consejero del INE, Benito Nasif, y concluyeron que el instituto no tiene facultades para aprobar una baja, una reducción de sueldos. Por lo tanto, la decisión que tomaron era inconstitucional. El instituto dijo que va a analizar esta resolución, pero pues mientras tanto va a tener que pagarles sueldo completo y pagarles lo que les descontó a esos funcionarios en las quincenas anteriores. Ciro, amigos, ¿cómo están? Iremos al béisbol, pero antes, mientras la comisión de arbitraje no sea independiente, no sea autónoma, tendremos una situación de gravedad en la Federación Mexicana de Fútbol. Les sugieren, les comentan, los presionan. Vean lo que pasó ayer. ¿Qué es esto? Esto es una agresión. Aparentemente el árbitro reporta conducta violenta y entonces la sanción
se minimiza. El reglamento dice 1 año, pero este es un golpe. Y sin embargo va a quedar en una investigación. Abren más investigaciones que el FBI, entonces a esperar. Hoy regresó Pablo Aguilar y esto no dijo. Buenas noches, Pablo. Pablo, ¿qué pasó? Así, sin que nadie le exija que opine. ¿Y qué es esto? Al árbitro no se le puede tocar. También está el señor Tiberio en una investigación. Ya tuvimos incidentes graves la semana pasada. Al árbitro no se le puede tocar. Y culturalmente tienes que entender que cuando llegó la amarilla, la roja o acabó el partido, ya no ganas nada. Todo el tiempo vas a perder. Pero en la federación no quieren meter las manos como se debe a este tema que es medular. Bueno, resueltos los enfrentamientos de cuartos de final de la Copa MX, así quedaron y se anunciaron el día de hoy. Santos Cruz Azul el martes a las 7, Tijuana Monarcas a las 8. El miércoles Monterrey contra Puebla y Chivas contra Juárez. Todo quedó determinado. El próximo sábado tendremos en Imagen Televisión al número 9 Gallos contra el número 3 Xolos a las 5 de la tarde, una transmisión que usted no se puede perder. Clásico Mundial de Béisbol allá en Guadalajara. Aquí estamos con el lanzamiento de la primera bola, el ingeniero Carlos Slim, el Toro Valenzuela y Horacio Llamas. Combinaditos para que no hubiera unanimidad positiva o negativa en las reacciones, usted juzgue. Y a base de cuadrangulares, este de Esteban Quirós, por ejemplo, en la primera alta, México está ganando 7-5, tiene la casa llena con 2 outs en la séptima entrada frente a Italia. Es un equipo mexicano mayoritariamente con jugadores nacidos acá, no es un evento que exclusivamente tenga oriundos. México va a jugar después contra las representaciones de Puerto Rico y ante Venezuela. Italia ya nos pegó en el evento anterior, así que no es sencillo. Un evento que está generando entradón allá en Guadalajara. México, le repito, 7-5 en la séptima entrada. Y el Zócalo de la Ciudad de México reunió a 60,000 personas esta noche para la largada del Rally de Guanajuato. Por vez primera aquí se van a Guanajuato. El finlandés Juho Hänninen ocupa el primer lugar con 3 minutos 37 segundos 2 décimas. El mexicano mejor ubicado es Benito Guerra, que ocupa el lugar 11. Para todo ha servido últimamente el Zócalo, sobre todo para eventos deportivos. La Ciudad de México está convertida en una gran sede internacional. Y para terminar, el mensaje de Tony Romo, consentido de la afición, después de 14 años con los Vaqueros de Dallas, se va, le va a ahorrar una lana a los Vaqueros. 36 años de edad, ya no tiene mucho que dar, pero parece que va a Houston. I want to say thank you, and we have a lot to think about here going forward, but we'll see what happens. Ciro, amigos, muchas gracias. Gran declaración de Tony Romo. Sí, sí. Ya veremos qué pasa. Hay mucho que pensar, ya veremos qué pasa. Con la cartera, pero muy llena, ¿eh? Bueno. Gracias, Ciro. Javier. Gracias. Hacemos una pausa, continuamos. Seguiremos en las calles, dijo el general Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, y mientras no haya buenas policías, México no parece tener de otra. Ya tomó la decisión un gobierno panista de sacarlos de los cuarteles y llevarlos a las calles, ya lo hizo un gobierno priista y quizá lo tenga que hacer quien gane en 2018, sea priista, panista, perredista o morenista. Por eso, más que atizar fuegos, bien vale cuidar al ejército. Es el único que tenemos. Más vale cuidar a nuestras Fuerzas Armadas. Son las únicas que tenemos y no están ahí por gusto. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.